vamos a hablar sobre el pensamiento de las dos casas hasta que tengamos claro el concepto de las dos casas. ¿El hermano José Sara tiene el concepto claro de las dos casas? ¿Sí? Bueno, estamos hablando de la división que tuvo Israel en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Sí. El Correcto, concepto sí. de las dos Ahí se casas. dividieron 10 y 2, que fueron Ujú. las de Benjamín y las de Judá y el resto. Entonces fue que la capital era Jerusalén y la otra era Samaria, creo, si no estoy mal. Sí. Pues, listo, cuando llegaron los asirios, acabaron con el reino del norte, que fue cuando se dispersaron, que supuestamente todo el mundo dice que ya esas ya no existen, supuestamente las 10 tribus, y se estuvieron las del sur, fueron las dos tribus se sostuvieron por un tiempo, mientras que llegaron el, no fueron se me olvidó el nombre Nabucodonosor. correcto, cuando llegaron los babilonios y acabaron bueno, fue cuando sellaron hicieron esas dos tribus se las llevaron en cautivo y bueno, en cautiverio y bueno, y fue por eso es que cuando después se dice que ahí está el conflicto que las tribus del norte se, se mezclaron con el resto del mundo, entonces por eso es que cuando Jesús está hablando con la samaritana, bueno, la samaritana Jesús le pide algo a la samaritana, por eso es que dicen que los samarios no tenían derecho, digámoslo así, con los judíos, porque fueron las tribus que se mezclaron. Entonces, más o menos fue eso, que bueno, los reinos, uno fue porque, se dividieron fue porque un general del reinado abrió su propio negocio y el otro, obviamente, que fue uno de los hijos descendientes bueno, de Salomón. Entonces, más o menos algo así tengo la idea de eso. Muy bien. Ujú. Está muy bien. Sí, vamos entonces, sí, lo que el hermano dice y la hermana dice tienen conexión las dos cosas. Entonces vamos a empezar a estudiar para poder llegar nosotros a la división, a la división de las dos casas, pues nos toca empezar a hablar desde Abraham. A lo mejor todos nosotros ya conocemos a Abraham. No vamos a hablar individualmente de cada patriarca, puesto que ya hemos estado viendo las parashas todas estas semanas y las ha leído. Abraham tuvo varios hijos, sí, usted lo puede ver en la historia, pero los hijos que más predominan son Ismael, que fue hijo de Agar, ¿right? Que no fue el hijo prometido. Y también tuvo a Isaac, que fue el hijo que nació de Sara, que es el hijo de la La promesa. promesa. Entonces, Isaac, a su vez, tuvo dos hijos, que eran Esaú y también tuvo a Jacob. Esaú era el hijo mayor, en este caso Ismael era el hijo mayor, igual que Esaú. En el caso de Abraham, Isaac era el hijo menor, igual que Jacob, aunque los dos eran gemelos, uno era el mayor y el otro era el menor. De Jacob salieron varias tribus o varios hijos, que eran 12 hijos. Cada hijo tenía un nombre especial y su nombre está relacionado con un propósito. Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Right? Entonces, a José, cuando acabamos el libro de Génesis, nos dimos cuenta que a él se le vio la doble porción, la bendición de la doble porción. A Judá, cuando se repartió las bendiciones en Génesis 49, cuando terminamos las parashas anteriores,
A Judá se le dio algo que se conoce como el cetro, la preeminencia eh, de la autoridad y el cetro de que era el que iba a estar en la línea de los reyes. ¿Ok? A José fue aquel que fue vendido por sus hermanos, llegó a ser uno de los más grandes en Egipto. José se le da la doble porción. José entonces tiene dos hijos. Estos dos hijos se llaman Efraín, Manasés. ¿Ok? Esto es básico, lo que nosotros podemos entender así por encima, pero hay muchas cosas que van envueltas en el proceso para llegar hasta acá, hasta Efraín y Manasés. Eso, como les digo, está ahí en el libro de Génesis. Cuando usted se mete al libro de Génesis, se va a dar cuenta de toda la historia de esto que le estoy contando a usted. Entendiendo de que Judá era el cuarto hijo de Lea y Jacob, porque eran los tres primeros hijos, eran Rubén, Simeón y Leví. Y el que seguía en línea era Judá. Ya conocemos los errores que cometieron Rubén. ¿Sabe qué cometió Rubén? Se dice que se acostó con la mujer de su padre, pero mm, en sí el texto de que se acostó como tal, no existe el texto como que diga que él tuvo una intimidad sexual con la mujer, ¿no? Sino que él lo que hizo fue que sin la autorización del padre profanó su lecho, pero no era porque, ahora, la creencia se ha pensado que es que él se acostó, pero profanar el lecho fue que él, al morir su esposa Lea, que era la amada, su papá llevó su tienda, llevó digamos, su cama, por decirlo así, a la tienda de Bilha, la sierva de Lea, perdón, la sierva de Raquel. Su hijo Rubén le pareció que eso era algo injusto y él cambió el lecho del padre para la pieza o para el cuarto de su mamá Lea. Él pensaba que le correspondía y entonces lo que hizo fue él violentó esa autoridad del padre y removió las cosas que no tenían que hacer. Porque en el texto original, aunque esto no es para que ustedes se involucren tanto en textos originales, no habla de que él se acostó sexualmente o tomó una intimidad sexual como los textos que se hablan en el hebreo cuando Adán conoció a su mujer. Y esa palabra conocer, que es una manera, no existe en el texto de Rubén y la sierva de Raquel. Lo que sí se ve fue que él removió la tienda y eso se conoce como profanar. Profanar la manera de pasar por encima de la autoridad del padre Jacob. Y, y pues lo podemos ver en un estudio más arriba. La idea aquí es que vamos a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo dos hijos, muchos hijos, pero a quien le dio la bendición del cetro o de reyes es a Judá. Y al otro José le dio la bendición que se conoce como la doble bendición. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Ok, eh, estos hijos reciben la bendición de Rubén y Simeón, porque en el texto leíamos que Rubén y Simeón, Efraín y Manasés van a ser como Rubén y Simeón, o sea, los ubicó en en una línea de gobierno o de autoridad, diciendo que a Efraín se le dio el derecho a la primogenitura. Si podemos ver, el patrón que se viene es que el menor iba a gobernar, el mayor serviría al menor, desde Ismael y Isaac, de Esaú y Jacob, y ahora el hijo amado que era José
el que lleva la bendición se le pasa a Efraín y Manasés. Efraín era el menor y Manasés el mayor. Efraín entonces ahora recibe la bendición de multitud de naciones, ¿no? La bendición que se le fue dada a Jacob, se le pasó, Jacob la pasó para su nieto que llegó a ser su hijo. Eso es importante que entendamos que Jacob adoptó a estos dos muchachos como sus hijos y le dijo a José muy claramente, los hijos que tengas de aquí en adelante serán tuyos, pero estos son mis hijos, y los ubicó como a Rubén y como a Simeón en posición de nacimiento de autoridad. Al adoptar Israel, que adopta a los hijos de José, le dice el José, Padre mío, así no es, no hagas de esa manera. Eso está en Génesis 48, 18 y 19, y el Jacob le dice, lo sé, hijo mío, pero el menor, Efraín, será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Ajá. ¿Por qué razón pensamos nosotros que José le dijo a su papá, así no es? ¿Alguien puede tener una idea por qué razón José trata de decirle al papá lo que tiene que hacer? ¿Alguien piensa por qué razón él se metió en ese rollo que no le tocaba? ¿Por qué crees que José, al ver que su papá está haciendo esa bendición de cruce de manos, José le dice a su papá, papi, así no es, o papá, así no es. Este es el mayor y este es el menor. Y el papá le dice, lo sé, hijo mío. Aunque el papá estaba ciego, él sabía lo que estaba haciendo y sobre quién iba a depositar la bendición de la primogenitura. Porque todo eso tiene que ver con una bendición que le corresponde al primogénito, que la bendición de la primogenitura no es exactamente porque usted haya nacido primero, Ujú. sino porque el padre escogió quién es el que va a ser el primero. ¿Sí? Eso ya es herencia porque lo mismo ocurrió con Isaac y con Esaú y él mismo, Jacob, Claro, exacto. que Esaú era el mayor, pero la bendición era para a través de Sara, como por Para, medio de Jacob. amén. Ahora, ¿por qué razón José le quiso quitar las manos al papá y ubicarlas en el correcto orden del mayor y menor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se le vino a la cabeza a José como a cualquier ser humano? Bueno, recordemos que por esa situación, por hijos de preferencia, fue que José sufrió muchos problemas con sus hermanos, Ujú, ¿sí? Porque el papá le hizo una capa de colores, un ketoné, ¿no? Un ketoné de colores, se lo hizo, ¿sí? ¿Por qué razón entonces él le dijo al papá que no lo podía hacer? ¿Por qué? Porque él no quería que su hermano Manasés fuera a tener bronca con Efraín, ¿sí? Que hubiera habido una riña entre hermanos, como la hubo con él y sus hermanos, porque por ese celo fue que le pasó todo lo que le sucedió a José, que le quitaron la ropa, lo tiraron a un pozo, lo vendieron, lo metieron a la cárcel. Entonces José, recordando eso, le dice al papá, no, no, la bendición tiene que ir sobre este. No vas a hacer lo mismo que hiciste conmigo. Entonces vemos nosotros desde este punto de vista que la bendición de primogenitura que viene del Padre no la da el hombre, sino que la da el mismo Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso es muy bueno que lo vayamos entendiendo. Que bendición de primogenitura la da el mismo Dios, no la da el hombre, la da el Padre. No es lógico para el ser humano, no tiene un orden lógico, pero es así como el Padre decide que sea. Él voltea las manos
sabiendo que la bendición de la primogenitura le corresponde es a quien Yahweh ha escogido para darle la primogenitura. Entonces, ya después crecen los hijos y todo, y vemos nosotros que se organizan alrededor de un tabernáculo, como queremos llegar al significado de la casa de Judá y la casa de José que se dividen. Entonces yo voy así para llegar al texto como tal. Podemos ir mirando otros temas también iguales. Vemos de que cuando se ubican en el tabernáculo, se ubican todas las tribus. Pregunta, ¿cuántas tribus entonces quedan ahora mismo? ¿Alguien me puede decir? Bueno, quedaban 10, Pero si se juntan dos más, 10, 12. Con ellos. ¿cuántas tribus eran las de Israel? ¿Cuántos hijos eran? 12, ¿no? 12 Más los Dos. otros dos. Claro, pero como a uno se le quita y se le da doble porción, son, entonces son 11. no son 14, sino que son 14 menos uno, porque tenemos la tribu de Dan, Aser, Neftalí, ¿sí? Tenemos la tribu de Judá, Isaacar, Zebulón, ¿sí? Tenemos la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín. Y tenemos la tribu de Rubén, Simeón y Gad. Y en la mitad tenemos la tribu de Leví, ¿sí? En tabernáculo es la tribu de Leví. Y al lado norte, al oeste, al este se ubicaron tres tribus a cada lado. Y si usted se pone a ver, no está la tribu de José, pero están sus dos hijos nombrados ahí, que son Efraín y Manasés. Efraín, Manasés y Benjamín los ubican en el lado oeste, cuando usted lee el libro de Éxodo. En el lado norte se ubica Dan, Aser y Neftalí. No es para que se lo aprenda de memoria, sino para que usted entienda que a José no lo ubican en ningún lado, porque José viene a estar junto con su hermano, pero José tiene sus hijos, ¿sí? Los dos hijos que tenía la amada de Jacob, que era Raquel, eran dos hijos que eran José y Benjamín. Benjamín. Es importante que lo grabemos de memoria, nos lo imaginemos. José y Benjamín eran los hijos de una misma madre y un mismo padre, que eran Raquel y Jacob. ¿Eh? Pero como José recibió la doble porción, que era Efraín y Manasés, entonces al lado oeste, ¿sí? Al lado occidental, quedó Benjamín, Efraín, Manasés. Efraín y Manasés, esas dos representan a José. A José. ¿Me explico? Entonces ya no aparece José. O sea, a ese lado debería aparecer José y Benjamín. Pero como José no recibió él, sino que él recibió la doble porción que fueron de sus hijos, ahí aparecen los dos hijos de él, más el tío directo, por decir así, es su hermano Benjamín. ¿Explico? ¿Entendió, hermano Daniel? Sí, lo único que no veo por qué José no está. Eso sí que no entendí. Claro, lo que pasa es que José no es que no esté, antes José está demasiado, porque ahora hay dos representantes de José ahí, porque Jacob lo dice, Jacob le dice, ahora estos dos van a, van a ser, como quien dices, tus representantes. Yo a estos dos los he escogido, a ti te va la bendición. Cuando usted ve la bendición del capítulo 49, vayan conmigo a Génesis 49. Vas a ver las bendiciones que se le está dando a sus hijos, ¿no? Los primeros que reciben la bendición son Efraín y Manasés. Ok, dice acá, en el capítulo 48. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín. Se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti
Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, Jacob dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán estos. ¿Eh? Él coge sus dos hijos y de una manera u otra los ubica en una posición de liderazgo, mas no en una posición física, porque sus hijos seguirían estando allí. Como sus hijos Rubén y Simeón habían perdido el derecho a la primogenitura, porque Rubén profanó el hecho, como les expliqué ahora, y Simeón y Ujú. Leví, ellos fueron los que mataron a todas las personas en Siquén. Siquén, ¿se acuerdan? La historia de Siquén, Ujú. el hijo de Amor, que él violó a la Dina. Adina. Entonces Simeón y Leví se vengaron y mataron a todos después que los hicieron circuncidar. Entonces esos tres perdieron completamente el derecho a ser el primogénito. Ser el primogénito llevaba unas responsabilidades no solamente de orden eh, económico, sino de orden espiritual. Entonces, ¿cómo se desconectan ellos? Porque hicieron algo que no estaba bien de acuerdo al pensamiento de Jacob. Entonces, y dice así, y los que después de ellos engendrarás serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo de Efrata, y lo sepulté allí en el camino de Efrata, en Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a la derecha y a la izquierda. Entonces vemos acá y lo que le estaba hablando ahorita, cuando él bendice a los jóvenes, a los niños, pero vamos al versículo 15. Y él bendijo a José, diciendo, el Dios de cuya presencia tuvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios de me mantiene desde que yo estoy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes, ¿vio? La bendición de José estaba impuesta sobre los dos jóvenes, ¿eh? Por eso se le dice que a José tenía doble porción. O sea, bendiciendo a los dos jóvenes, estaba bendiciendo a José. ¿Sí, sí ve el texto como dice ahí? ¿Sí ve cómo dice el texto allí? Vuelvo y se lo leo para que ustedes lo miren. En el versículo 15 del capítulo 48. Y bendijo a quién? A José. O sea, la bendición viene a José. Diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios de que me mantiene desde que yo estoy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Eh? Empezó diciendo que iba a bendecir a José, pero se le traspasó a sus hijos. Bendiga a estos, o sea, si hubiera empezado en el versículo 15, y Jacob, perdón, y Jacob bendijo a Efraín y Manasés. No, aquí la bendición iba a recaer sobre José. Sobre José, así empieza el versículo 15, y bendijo a José. ¿Ok? Y bendijo a José. Ahí ya está entrando que la bendición va sobre José. José. Y pues, pero mire cómo sigue más adelante. Y dice el versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes. Entonces, al bendecir a José, está bendiciendo a De los la dos sociedad. jóvenes. La bendición de los dos jóvenes es la bendición de José. Por eso se conoce que José es el de la doble bendición, porque no solamente lo bendijo una vez, sino que bendijo a sus dos hijos. Y al ser dos hijos,
los colocó como los herederos y como hijos en sus tribus. ¿Sí? O sea, de una u otra manera, José está siendo dobleteado, se dobló. José se dobló en dos, por decirlo así, doble bendición. José significa el que añade en hebreo. Entonces, no solamente esa bendición de él, sino que ahora es sus dos hijos que representan a él. Por eso, cuando usted ve el día de hoy, a la casa del norte se le llama la casa de Efraín, la casa de José, la casa de Israel. ¿Ah? Tiene los nombres y la casa de Jacob adquiere los nombres porque esos dos muchachos representan a José. Entonces dice acá y, dice acá, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Esa es la bendición de la abundancia en Romanos 11 que le habla sobre la bendición de los Melohagoín, la bendición de los gentiles. Ahí se está hablando en el hebreo que ellos iban a multiplicarse o proliferarse como peces en medio de la tierra. Cuando usted lee esa parte en el hebreo y dice aquí, multiplíquese en gran manera en medio de la tierra, en el hebreo dice, Yidgul Aroi, dice que se multipliquen como peces en medio de la tierra. Los peces no se pueden multiplicar en la tierra, pero se estaba refiriendo era a una cantidad de personas que iban a ser, por eso después levanta a apóstoles que sean pescadores de hombres, porque ellos se iban a multiplicar como peces en medio de la tierra. Cuando vemos más adelante que vamos a estudiar un poquito de eso, vamos a ver este texto, el texto del versículo 16, que te dice exactamente que ellos se multiplicarían como peces, se proliferarán como peces en medio de la tierra y es la bendición de la multiplicación que se le daba dando a Efraín. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó eso disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido por su hermano menor. Será más grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Melo Hagoín, ¿eh? Los bendijo en aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y a Manasés, y puso a Efraín antes que Manasés. ¿Vio? Vemos ahora que cuando nosotros en Shabbat decimos a los jóvenes o a los niños que Dios te bendiga como, ¿no? Efraín y Manasés sale de aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí la bendición que va sobre Efraín y Manasés es una bendición que no lleva riña. Anteriormente había mucho problema entre los hermanos mayor y menor. Ismael con Isaac, ¿eh? Esaú con Jacob, ¿eh? Ahora, cuando llega la bendición de los dos muchachos, José le preocupa que haya riña entre ellos, por eso dice, no, bendice a este y no para que no haya ningún problema. Pero el padre le dice, no, vamos a bendecirlo así. Y de aquí en adelante, todos van a ser bendecidos como bendicieron a Efraín y a Manasés. ¿Por qué? Porque desde ese punto en adelante ya no hubo más riña entre hermanos. Manasés nunca se levantó contra Efraín. Y de ahí los hermanos que siguieron, después de ese par de hermanos, eran Aarón y Moisés. Tampoco hubo problemas entre Aarón y Moisés. Entonces, por eso es que la bendición en Shabbat sobre los hijos es como Efraín y Manasés, porque ellos no riñaron, ellos aceptaron lo que el Padre Poderoso le había dado a cada uno de ellos. Sigamos leyendo entonces. En el 21 versículo, no olviden que todo esto se originó como una bendición a José, y hasta ahora a José no le han dicho nada. Sí, una cosa, vamos a bendecir a José, que Dios te bendiga y te haga multiplicado. No, no. De José saltó a quienes, a sus hijos.
Entonces, es como si sus hijos tomaran la posición de José, tomaran la bendición de José. A José se conoce como la doble porción. Después dice el versículo 21, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tome de la mano el amorreo con mi espada y mi arco, refiriéndose a Siquén, ¿sí? El papá el papá de Siquén, que era de los amorreos, él cogió esa parte para, para su hijo completamente José. Por eso es que estamos hablando ahorita de Siquén. Siquén es una parte muy importante donde se hace muchos eventos. Entonces, Ujú. ¿alguna pregunta? Entonces, se van digamos, todas las tribus y se ubican, no se ubica a José, porque José es representado por Efraín y Manasés, porque la bendición de José fue sobre Efraín y Manasés. O sea, José tuvo una parte muy importante en el proceso de la redención y fue haber suplido comida para el pueblo cuando había mucha hambruna. Cuando tuvo esos dos hijos en la dispersión, sus hijos no eran israelitas. Sus hijos habían nacido en Egipto. Sus hijos eran hijos de una egipcia. Entonces, ahora es una enseñanza para que nos muestra a nosotros que Yahweh anda buscando no a unas personas por línea de ADN, porque la línea del judío está conectada con la madre, no con el padre. La madre era egipcia. Sus dos hijos, ¿sí? Se llamaban Efraín y Manasés. Efraín significa fructífero, doble fructífero, muchos multiplicados, y Manasés significa me ha hecho olvidar. Entonces, en ellos dos, en Manasés y en Efraín, estaba la bendición de los que se multiplicaron, pero que a la vez fueron olvidados en medio de las naciones, ¿sí? Ahí está Efraín y Manasés, que somos nosotros, los que nos multiplicamos, porque la bendición de la multiplicación llegó sobre Efraín, serás multitud, nación y multitud de naciones será sobre ti, se lo dice a Efraín. Palabra Manasés significa el Dios me ha hecho olvidar. Entonces, ahí nomás en los nombres de esta mujer que es egipcia, está el nombre de la casa de Israel que se ha multiplicado y se ha olvidado del pacto. ¿Alguna pregunta? No. Esto es importante que lo sepamos para poder nosotros saber. Es bueno que vayamos haciendo notas, anotando cosas para poder nosotros saber estas cosas que son, digamos, importantes en el conocimiento de lo que estamos nosotros haciendo, porque son traspasos de bendiciones que nosotros no entendemos, pero están establecidas así. De entrada vemos que la bendición era sobre José, pero no vemos ninguna bendición sobre José. Vemos bendición sobre los hijos de José, que eran los hijos directos de José, y estos hijos eran entonces los que iban a llevar la bendición de José. Por eso no se nombra a José más adelante, sino que se nombra a Efraín y Manasés, porque ya se traspasaba, era la bendición del Padre que se tenía que ejecutar, que se tenía que mostrar ante las naciones, porque la bendición sobre Efraín era de multitud de naciones. ¿Eh? Una nación y multitud de naciones saldrán de ti. ¿Eh? Y también a Manasés también le dijo que de descendencia de él también habrá muchas naciones, pero la bendición de Efraín fue la más grande. Multitud de naciones. Los Melo Ajá Goyim. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendemos ese traspaso de bendición de José hacia sus hijos?
Por eso no aparece José en ningún lado, pero aparecen sus hijos. A José se conoce como el de la doble bendición. ¿Por qué? Porque bendijo a sus dos hijos. Perdió a sus dos hijos. Bendijo a sus dos hijos. Y ya. José no aparece, pero aparece en las naciones después. José aparece en las naciones. ¿Cómo? Por medio de Efraín. Efraín se multiplicó. Por eso es que toma entonces nombre de la casa de Jacob, la casa de Israel, la casa de José, la casa de Efraín. Cada que usted escucha esos términos, se está hablando de lo mismo. Se está hablando de lo mismo. La casa del norte, casa de Jacob, casa de Israel, casa de José, casa de Efraín. Cada que usted ve ese término en los libros, en Oseas, en Jeremías, en Isaías, se está hablando de los mismos del norte, de los mismos. Entonces, eh, importante que entiendan hasta ahí. ¿Se entiende? Porque entonces no se van a preguntar usted más adelante, ¿por qué no aparece José en las tribus? Porque la bendición de José fue sobre Efraín y Manasés, sobre sus hijos. ¿Dónde está eso? En el libro de Génesis 48, versículo 15, cuando él comienza la bendición a José, vemos que la bendición recae sobre Efraín y Manasés. Punto. No más. Y al final, el padre le da un pedazo de tierra a José. Pero no fue una bendición espiritual, sino que fue una bendición de tierra. Entonces, cuando usted ve el capítulo 49, donde se está dando las bendiciones sobre todo, entonces usted va a ver nuevamente lo que le dice a José. Ojo, ojo pues. 49, versículo 22. 22. Rama fructífera es José. Ya de entrada le está diciendo que José es fructífero. Sobre José recayó la bendición de la proliferación de personas que fue sobre su hijo Efraín. Pero cada que una bendición le llegaba a Efraín o a Manasés, era sobre la cabeza de José. Cuando bendijo a José, bendijo a sus hijos. Entonces aquí le está diciendo José, rama fructífera, junto a una fuente. ¿Cuál es la característica de una rama fructífera junto a una fuente? Alguien que me diga, ¿cuál es la característica de una rama que tiene frutos junto a una fuente? ¿Qué va a suceder con esa rama? ¿Se va a secar? ¿Va a dejar fruto? ¿Qué va a pasar? Siempre da fruto. Permanece verde, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, como el Exacto. Salmo 1. Muy bien. Entonces, siempre va a dar fruto. Siempre va a dar fruto. Entonces, hermanita Marinela, bendiciones. Siempre va a dar fruto. Una rama fructífera que está junto a corrientes de agua, siempre va a dar fruto. Su hoja no cae y su fruto da a tiempo. ¿Por qué? Porque está junto de agua. Entonces dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Qué es un vástago? ¿Alguien sabe qué es un vástago? Es un hijo. Es un hijo. ¿Cuáles son los hijos de los árboles? Los retoños. Ujú. ¿De dónde salen los retoños? ¿De dónde salen los retoños? Bueno, salen de la semilla. De la De la- semilla, ¿ve? ¿Vio Ujú. cómo todo se conecta? Para esas frutas se caen de lo madura, caen en el piso, automáticamente va a salir un retoño. ¿Eh? No tanto que sale el retoño de la rama, sino que la rama da su flor da su fruto cae y vuelve y produce más árboles, más frutos. Esa es la naturaleza del árbol. Sigamos. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, o sea que van a ver y se va a salir sobre, o sea, yo tengo un muro, el muro es una pared donde contiene para que no entre nadie a hacer mal, pero que también evita que alguien salga afuera. ¿Sí? Perdón la redundancia. Pero los vástagos se extienden sobre los muros. O sea, va a ser tanta lo que va a salir de esta rama que se va a subir por los muros. Entonces piense usted en una enredadera
¿a quién conoce la planta del maracuyá o del maracuyá? Yo ¿Qué tengo. hacen ellas? Se van subiendo y se van extendiendo y se van pasando hasta para el vecino. ¿Eh? Eso es una imagen. Dice, le causarán amargura y la asatearán. ¿A quiénes? A los retoños. Le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos de la fuente de Jacob. Ojo. Pero el nombre, ojo que esto es algo muy importante que está diciendo acá. Dice, los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Ojo. Pero el nombre del pastor, la roca, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Yeshua. Yeshua. Dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones de abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Bien. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de Jacob y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Cuando usted ve esta bendición, hermano Daniel, ¿qué le está diciendo el padre a José? Con lo que hablamos ahora. ¿Cómo fue la pregunta, pastor? ¿Cómo podemos resumir del versículo 22 al versículo 26? ¿Qué le está diciendo Yahweh a esta como bendición? ¿Qué bendición es esta? ¿Se parece una bendición para usted? Sí, prácticamente la bendición que viene desde Abraham, que se multiplicarán, ¿no? No, ahí. Sí, pero ¿cuál es la bendición allí para él? Para José, Sí, ¿cuál es la bendición de él? eso sí, ahí no la estoy, ¿Alguien me puede decir? Exacto. no la No, estoy viendo. Dile, ¿cuál es la no bendición? sería, no sería los gentiles que quiere decir porque es Efraín que está por las naciones, ¿no? Dentro de las naciones, que se extendería la casa de Jacob a las naciones. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta esto que acabamos de leer con lo que acabamos de leer ahorita en el capítulo 48. No se olvide que la bendición empezó hacia Jacob y cambió hacia Efraín y Manasés. Ahora vuelve y retoma aquí, cuando usted lee en el capítulo 49, no existe bendición para Efraín y Manasés, pero existe la bendición de José. Es como una complemento. ¿Por qué? Porque está diciendo que Efraín y Manasés van a ser muchos, ¿sí? Muchos, nación y multitud naciones, ¿sí? Y se extenderán y se proliferarán como peces en medio de la tierra. Y le dice ahora a José que esos muchos son esos vástagos que no se van a poder estar contenidos en un lugar, sino que van a salir por encima de los muros y van a ser dispersos por las naciones, los gentiles, como dice la hermana Marinela. Sí, sí, sí logra notarlo, hermano Daniel. Ahí está diciendo que los vástagos, ¿cuáles son los vástagos de José? ¿Cuáles son los vástagos de José? Ahí Manasés, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando se está hablando de los vástagos de José, porque dice rama fructífera de José, ya comparó a José como una rama y después le dice, los vástagos se extienden sobre el muro. ¿Cuáles son los vástagos de José? Efraín y Manasés. ¿Qué van a hacer? Extenderse por las naciones y a convertirse en los gentiles. O sea, ¿se parece esto a una bendición? Esto más bien parece un problema que va a suceder. Pero ¿cuál es la bendición de todo esto? La Pero en roca. sí también, pastor, porque cuando vemos el principio del 49, Ujú. bendición al mismo tiempo, pero también es diciendo lo que va a pasar al futuro, porque dice, llamó Ah, a con sus hijos juntados y declararé lo que ha de acontecer con cada uno. eso, en los tiempos Es más finales. una profecía. Exacto. Esto que se considera como una bendición es más bien un acontecimiento profético que va a ocurrir con cada hijo, porque cuando usted se pone a mirar cada hijo,
Esto no parece bendición. La única que se me parece a mí una bendición, es la de Judá. Los demás es lo que le va a tocar a cada uno en relación a sus nombres, ¿eh? Cuando usted comienza a ver todo, el único que lleva como una bendición es a Judá, que le dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó en lecho como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Pues habla de todo ese proceso que va a tener Judá, representado en Yeshua, que va a ser el que va a morir y el que va a resucitar para darnos salvación a toda la humanidad. Entonces vemos acá que, como usted dice, eso es para los tiempos proféticos, los ¿cómo es? Los hayamín, o sea, los tiempos finales, ¿sí? Los tiempos finales. Bueno, entonces aquí podemos ver, y para dejarlo hasta hoy, de que entonces no aparecen los hijos, no aparece el nombre de José, porque ya el nombre de José, desde que le dieron la bendición a sus retoños, a sus vástagos, lo único que había que decirle a José era que sus vástagos se iban a ir lejos, se iban a pasar por encima de los muros. Pero ¿cuál es la bendición? Dice la bendición es: y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, quien es Yeshua, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el Shaddai, el cual te bendecirá con bendición de los cielos de arriba. O sea, no importa cómo te vayas, la roca de Israel te va a encontrar, te va a sacar, te va a dar leche. Mire cómo dice ahí: te va a dar leche, ¿sí? Te ayudará, el Shaddai te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, bendición de la misma de la tierra, bendición de los pechos y del vientre, ¿eh? Siempre todo refiriéndose digamos, a más personas, a más personas, a más personas, ¿eh? Y entonces esto es una bendición de la multitud de naciones que recae sobre José. Por eso ya a José, sabemos nosotros que todo lo que se vaya a hablar de José está refiriéndose a sus vástagos, a sus retoños, que son sus dos hijos. Y ahí vemos entonces cuando se arman la organización de las tribus en el desierto, no aparece José por ningún lado. ¿Por qué? Porque la bendición de José recayó sobre Efraín y Manasés. Y entonces Efraín, Manasés y Benjamín son los que están al oeste, o sea, al occidente, ¿eh? Qué extraño, ¿no? Que en la organización del tabernáculo, Efraín, Manasés, quien representa a José, y Benjamín, quien es el hermano directo de José, hijos de la misma padre y madre, son los que se ubican al lado oeste. Y al lado este se ubica Judá, Isaacar y Zabulón, que son los de Elis, o sea, los de donde está Israel, ¿eh? Y al norte, Dan, Asher, Neftalí, y abajo está Rubén, Simeón y Gad. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que no nos llenemos tanta información.